Muy bien, 7:25, le saludo y le agradezco por atender esta invitación a la ministra de Educación, María Braun Pérez. ¿Cómo le va, ministra? Qué gusto. Buenos días, Fabricio, muy bien, gracias. Gracias a usted por la gentileza. A ver, justo hace una semana, usted estuvo en el corre-corre del inicio del año lectivo para el ciclo Sierra y Amazonía. ¿Cómo evaluamos esta primera semana del retorno a clases con evidentemente las particularidades propias, las decisiones respecto de la presencialidad, el plan de vacunación, etcétera? Evaluemos esta primera semana de retorno a clases, ministra Braun. Bueno, Fabricio, primero yo creo que ese corre-corre nunca termina. Realmente estamos siempre pendientes, dispuestos para poder seguir avanzando, revisando de manera permanente cómo estamos, no solamente con el retorno a la semipresencialidad, sino con todos los planes, proyectos que ya se han emprendido desde el Ministerio de Educación. Tenemos hasta el momento 3,474. Cada jueves, ustedes saben, actualizamos este reporte. El día de mañana actualizaremos nuevamente instituciones educativas que ya tienen permiso uso de las instalaciones de manera presencial o semipresencial en el país. Más o menos la mitad, un poco más de la mitad de ellas se encuentran en el régimen Sierra Amazonía, en régimen Sierra Amazonía 1537 y en régimen Costa 1342. Seguimos cada día revisando nuevas solicitudes. El saldo ha sido muy positivo. Hemos visto cómo padres de familia y estudiantes que se han acogido a esta modalidad en la institución educativa están contentos, están satisfechos, tanto con el contacto presencial que tienen los estudiantes con otros niños de su misma edad que pueden también aprender y desarrollarse en un ambiente seguro, en un ambiente sano, así como las familias, pues los padres de familias que han optado también por aprobar este retorno presencial. Esta medida se ha complementado con los puntos de reencuentro, que son estos espacios en donde aproximadamente por 1 hora son convocados estudiantes de los distintos niveles educativos y no solamente estudiantes, sino niños y niñas en edad escolar que no están dentro de la institución educativa, para que acudan a un punto de reencuentro, para que conozcan cuáles son los protocolos y medidas de bioseguridad y pasen por estaciones de registro, estación lúdica, estación psicosocial y estación pedagógica. Ya son más de 150,000 los estudiantes que han asistido a estos espacios, siguen sumándose y estos también nos dan una medida, una sensación de cómo van también tomando cada una de las comunidades esta medida del retorno a la presencialidad, que nosotros quisiéramos que poco a poco ya llegue a la gran mayoría, sino a todas las instituciones educativas que tienen permiso de funcionamiento en modalidad presencial del país. Creo que uno de los, tal vez de los segmentos de los estudiantes que más se complica con las clases virtuales son los más pequeñitos, ¿no? Digo, un niño de 4, de 5 años, ¿cómo se le enseña trozado, plegado, motricidad fina, motricidad gruesa desde la computadora? O sea, un guagua de 4 o 5 años, ¿cómo se le tiene sentado en la computadora? Y por eso evidentemente se necesita allí retornar a la presencialidad. Por ejemplo, para este segmento, los más pequeñitos, ¿cómo está avanzando el tema de la posibilidad de una presencialidad total, ministra Braun? En general, para todos los niveles educativos, todavía no tenemos contemplado una fecha en donde ya podamos hablar de una presencialidad total, pero sí de un incremento importante en el número de aprobaciones de los retornos. Tomemos en consideración, Fabricio, que este 13, en pocos días, inicia el proceso de vacunación de niños a partir de los 12 años de edad con el Ministerio de Salud Pública, y esto se suma a ese gran esfuerzo nacional del gobierno del encuentro de los primeros 100 días, en donde se alcanzó esa meta de los 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días, y que se suma a un esfuerzo que debe continuar porque seguimos en la pandemia y tenemos que seguir avanzando en la vacunación hasta llegar a la inmunidad comunitaria. La vacunación para los niños y niñas a partir de los 12 años, ¿cómo se va a efectuar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a ser el cronograma? ¿Y qué tipo de vacuna les van a poner? ¿Cualquiera o hay una vacuna específica para ponerles a ellos? A los niños en el rango etario de 12 años hasta 16, que estarían en este grupo que estamos mencionando en este momento, la vacuna que aplicaría es Pfizer. Lo que se ha indicado hasta el momento por el Ministerio de Salud Pública es la aplicación
de una dosis, esto sobre la base de estudios de la eficiencia y la efectividad de esta única dosis en el incremento de su inmunidad al virus y por lo tanto su protección, guardando también su seguridad integral. Se va a convocar por distintas modalidades. Ya poco a poco el Ministerio de Salud repliega sus esfuerzos hacia los centros de salud, hacia los hospitales, hacia los espacios que son los espacios tradicionales en donde se proveen los servicios de salud. Allí también ya iniciarán los procesos de vacunación. Se convocará, al igual que en grupos anteriores, se convocará en distintas fechas a grupos específicos para evitar aglomeraciones, ir avanzando de manera ordenada, y en paralelo, en donde se vea la necesidad, iremos organizando conjuntamente brigadas de vacunación que se desplazarán hacia instituciones educativas en donde los estudiantes estén ya, puedan ser convocados a estos espacios. Esta medida de bioseguridad, esta medida de control epidemiológico que es la vacunación, se suma a la serie de protocolos que están establecidos y que hemos visto que funcionan dentro de la institución educativa durante estos primeros 100 días. Hemos logrado superar en estos 100 días la presencialidad en más de 110,000 estudiantes. Imagínense, bueno, lo que podemos lograr juntos, no solamente en la presencialidad, sino en la mejora y en el trabajo continuo que se realiza en el sistema educativo nacional. Fabricio, no puedo dejar de mencionar que hemos logrado pues ya también la reapertura de estas primeras 24 instituciones educativas rurales y llegaremos pues hasta el final de este año ya a 100. También un esfuerzo muy importante que se ha realizado durante estos primeros 100 días, pero siempre buscamos también lograr que este derecho humano fundamental, que es la educación, sea percibido como un derecho que es corresponsabilidad de todos, con el Estado como garante, pero los titulares del derecho y toda la comunidad en general también apoyen y posicionen a la educación como un elemento fundamental para el desarrollo del país. Ministra Brown, en el caso de la vacunación para los niños de 12 a 16 años, ¿será solo para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía o también para los estudiantes de la costa? Para todo el país, y continúan también, Fabricio, las brigadas y el trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública para llegar e incrementar los porcentajes de vacunación en algunas provincias, también con un esfuerzo muy importante, en donde todavía debemos ahondar esfuerzos. Hay provincias en donde ya se supera el 80% de las personas mayores de 16 años vacunadas, pero hay otras que están todavía cerca del 60%. Por lo tanto, allí hay que mantener los esfuerzos y seguir trabajando, porque el retorno a la presencialidad, no solamente en la educación, sino en otros espacios, también va a ser más seguro mientras más personas estemos vacunadas, va a ser más seguro si llegamos a esta inmunidad comunitaria. Ayer tuvimos una reunión especial en el COE Nacional con los representantes de las municipalidades. Estuvo pues la presidencia y las demás autoridades de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y pudimos conversar sobre la importancia de fortalecer el mensaje de que no se convoque a eventos masivos en donde no se controla el uso de mascarillas, las medidas de bioseguridad, porque esto puede afectar todo el proceso, todo el trabajo que se ha hecho de control epidemiológico y que ha sido exitoso. Por lo tanto, también aprovechar, Fabricio, ese llamado a la comunidad para no desmayar en el esfuerzo de cuidarse, de mantener estas medidas de bioseguridad en todos los entornos para que también podamos seguir avanzando hacia una mayor presencialidad de la educación y mayor reactivación económica del país. Correcto, ministra. Permítame pasar a otro tema. Ha generado mucha polémica en los últimos días el anuncio o esta propuesta de apadrinar una escuela. A mí me gustaría tratar de entender qué es lo que se pretende con aquello, porque digo, tal vez ha faltado más información. Yo mismo, digamos, me he sorprendido al conocer esta iniciativa, porque uno podría pensar que lo que se está pretendiendo es que el Estado deje su responsabilidad respecto de la educación pública y trasladarla a algún benefactor del sector privado que se encargue de apadrinar. Tomo el nombre de esta iniciativa, apadrinar ese establecimiento educativo. ¿Qué es lo que se pretende en realidad y cómo va a funcionar aquello, ministra?
Fabricio, sí, ha habido algunas personas que tal vez no han podido conocer a detalle la iniciativa y que pueden haber escuchado algún rumor. Y me parece muy importante, como tú dices, tener información de primera mano para poder tener un criterio claro formado sobre la base de efectivamente lo que se está planteando. El Apadrina una Escuela es una iniciativa, primero, que plantea precisamente lo que mencionaba hace un momento, el lograr que la educación se posicione como algo en lo que debemos trabajar todos conjuntamente en la sociedad, en la comunidad, como titulares del derecho, como medios de comunicación, como sector privado, como gobiernos autónomos descentralizados, sacar la educación adelante y pensar a la escuela no solamente como la infraestructura, pensar a la escuela como el lugar donde se aprende y se aprende, Fabricio, en todas partes. Eso primero, el concepto general de escuela que estamos tratando de plasmar y plantear dentro de esta iniciativa. En segundo lugar, lo que busca es ordenar, organizar las buenas voluntades que existen en el país, las iniciativas de los organismos de cooperación internacional, las iniciativas de los gobiernos autónomos descentralizados, para que éstas se alineen a la política pública nacional y que no vayan a instituciones educativas de manera desordenada o sin coordinar con el ministerio, con la mejor intención de apoyar, de ayudar a la comunidad, pero finalmente teniendo menos resultados de menor impacto. El Ministerio de Educación se ratifica en su rol de ente rector de la educación. Tenemos contemplado mantener absolutamente todas las instituciones educativas fiscales y las que se están abriendo en las comunidades con el sostenimiento fiscal, gratuito, accesible a toda la comunidad, respetando el derecho a la educación gratuita y de calidad que está consagrado en la Constitución y en la Carta Universal de Derechos Humanos. Asimismo, lo que busca es que los gobiernos autónomos descentralizados dentro de sus competencias y a través de convenios de concurrencia puedan aportar en elementos muy importantes como la dotación de agua y saneamiento para servir a las instituciones educativas, apoyar en la readecuación de infraestructura educativa. Son 5 ejes que plantea el Apadrina una Escuela. El primero es un eje que convoca a toda la ciudadanía, a todos, porque 1.4 millones de niños del país pertenecen a familias que están bajo la línea de pobreza y que muchos de ellos no tienen la posibilidad de adquirir una lista básica de útiles de lápiz, papel, elementos que no se han entregado tradicionalmente en el sistema educativo nacional, pero que en este momento, y dado la crisis que la pandemia ha provocado en muchas familias, la crisis económica, no tienen la posibilidad de adquirirlo. Entonces allí estamos recuperando también esfuerzos de la Asociación de Papeleras del Ecuador y de todas las personas realmente que quieren apoyar para poder entregarles un kit básico a estos niños del país. Hasta ahora hemos recopilado ya más de 150,000 kits con gran apoyo de la Asociación de Papeleras pequeñas y grandes del país que han querido sumarse a este esfuerzo para que estos niños regresen a clases y estén en clases en el régimen Costa con estos insumos básicos mínimos que les dan esta dignidad. El segundo elemento es la conectividad. Ya tenemos, Fabricio, a muchas gobiernos autónomos descentralizados, empresas, haciendo donaciones a niños de dispositivos electrónicos junto con las iniciativas del Ministerio de Telecomunicaciones y del Ministerio de Educación. Pero no queremos que esos esfuerzos se dupliquen, se repliquen, sino conocer exactamente quiénes han sido los beneficiarios, ordenar estos apoyos y también trabajar con los proveedores de servicios de internet, proveedores de servicios de telecomunicaciones para llegar a comunidades lo más rápido posible y en el más corto tiempo. Y por supuesto los otros elementos tienen que ver con alimentación escolar, que se trabaja exclusivamente con los gobiernos autónomos descentralizados, y la infraestructura que tú mencionabas. Se requiere aproximadamente para estos 4 años requeriríamos de una inversión de más o menos 650 millones de dólares para intervenir infraestructura que 2 años no recibió ningún mantenimiento. Es prácticamente igual que una emergencia por un desastre natural en donde debemos intervenir de manera emergente en un altísimo número de instituciones, y lo que buscamos es un plan similar a lo que se hizo con la vacunación, sumar esfuerzos para lograr la meta más rápido, en donde el Estado es el garante, el Estado es el rector, tenemos los recursos, tenemos el personal trabajando en ello, pero siempre podemos lograrlo mejor si unimos esfuerzos de todos los ecuatorianos. ¿El sector privado ha respondido a esta invitación de esta iniciativa de apadrinar?
Sí, nosotros hemos estado trabajando con el sector privado y con la cooperación internacional, porque no solamente es del sector privado, desde el inicio. De hecho, algunas iniciativas que ya estaban en pie, lo que estamos buscando, como te decía, es organizarlas. Tenemos ya pues el apoyo en intervención en agua, saneamiento, higiene de organizaciones como la ACNUR, la OIM, World Vision. También tenemos apoyo pues también de UNICEF y de la organización de organizaciones como la OEI, la BBOB, todos ellos también apoyando en dotación de equipamiento y mejora de infraestructura en distintas instituciones educativas y de empresa privada también. Hemos tenido una respuesta muy importante de instituciones que han apoyado con insumos, en algunos casos las mismas empresas que producen estos insumos, cementeras, empresas que producen los insumos metálicos, madera y demás, que apoyan también con donación de este material, pero también de la comunidad. Hemos, Fabricio, podido ver el despliegue muy grande de miembros de comunidades, sobre todo comunidades rurales que se han acercado a sus instituciones educativas durante toda la pandemia, no solamente durante estos últimos meses, en Minga, en la tan tradicional Minga que tenemos los ecuatorianos, a poner su mano de obra. El lema dice, de Apadrina una Escuela, dice desde un borrador hasta una idea, porque realmente han sido personas que han querido apoyar desde las medidas de sus posibilidades. Ahora sí, Fabricio, lo que sí es importante aclarar es que no existen incentivos tributarios para las empresas que aportan. Esto lo hacen desde la absoluta buena voluntad y responsabilidad social empresarial, porque entienden que invertir en educación es invertir en el desarrollo del país y que el desarrollo del país se repercute también en un mejor ambiente para desarrollar su empresa, y también porque quieren apoyar a la comunidad en donde están insertos. No hay, como te digo, no existen incentivos tributarios asociados. Por otro lado, no existen cobros obligatorios de cuotas en ninguna institución educativa fiscal del país, y si es que hay alguna institución, rector, docente que pida una cuota a los padres de familia, esto no ha sido aprobado. Esto debe ser reportado para poder hacer el seguimiento debido y poder hacer también, tener pues las medidas, las sanciones que están dispuestas para el efecto. Y el ministerio no está recibiendo donaciones en dinero, no está recibiendo ningún tipo de apoyo o donación en recursos económicos que entren al arca fiscal. Al contrario, lo que buscamos es precisamente más bien esta contribución en especie, desde un borrador hasta una idea, y esto es lo que cada vez más personas, cada vez más empresas, cada vez más organismos de cooperación se suman, se organizan este esfuerzo para llegar a más instituciones educativas, a más estudiantes del país. Ministra, pero esto ocurre, para cerrar este tema, esto ocurre porque el Estado no tiene la capacidad de atender a la educación pública. ¿Ocurre por eso? Leo algunos comentarios de personas que creen que esto que usted está explicando esta mañana es una suerte de caridad que le estarían dando a la educación pública. No es por eso, más bien al contrario, es porque las personas pueden ver que luego de esta emergencia, repito, es como un terremoto, las necesidades son muy grandes y quieren ayudar. Las personas quieren ayudar, pero a veces el tratar de ayudar sin tener un orden, sin tener una disciplina, puede convertirse en un desorden que además no rinde los frutos. Lo que sí es cierto es que el apoyo que nos pueden brindar estos organismos, que nos puede brindar la propia comunidad, el sector privado, ayuda a que lleguemos a nuestras metas más rápido. Tenemos el presupuesto, pero a lo mejor podríamos terminar la intervención en mayor tiempo, exactamente igual que la vacunación, Fabricio, es exactamente el mismo concepto. Y sí también plantear esta reflexión a la comunidad. Muchos hablan, y a mí me sorprende realmente, mal del hecho de que una familia se acerque a apoyar con mano de obra a cuidar una institución educativa, a pintar la institución educativa, a poner la mano de obra, a hacer una minga. Cuando primero esto es algo que es muy tradicional en nuestra comunidad, pero además porque las instituciones educativas no son del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación no es un dueño privado de un bien. Las instituciones educativas son hechas con fondos públicos,
con fondos de todos los ecuatorianos, pertenecen a todos los ecuatorianos, son un edificio comunitario y la educación es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, pero que también toda la sociedad debe ser corresponsable de que ese derecho humano se cumpla. Este ejercicio de corresponsabilidad, yo más bien creo que es algo deseable, que debemos también impulsarlo, porque son los titulares del derecho los que también deben exigir este derecho. Es la comunidad la que debe sumarse a darle la importancia que tiene la educación y no dejarla solamente como algo que es responsabilidad de alguien más. Y es algo que tenemos que aprender de la pandemia, que hemos visto que todas las familias se han involucrado de manera más cercana en la educación de sus hijos, quieren conocer qué aprenden, cómo aprenden. Esto es algo muy positivo que esperamos perdure en el tiempo. Y en este caso también es apropiarse de estos espacios que son espacios públicos, que en muchas ocasiones están en las condiciones que están porque la propia comunidad entra a las instituciones educativas, hay vandalismo, hay robo, no hay este sentido de pertenencia, no hay este sentido de protección conjunta, y eso es algo que tenemos que fortalecer todos, el sentirnos también parte de este proceso, sin, como te repito, en ningún momento dejar de lado la importancia de la rectoría que tiene el Ministerio de Educación. Todo lo que se realiza sobre la base de los lineamientos del Ministerio, alineado a la política pública y sobre la base de la garantía de esta educación como un derecho humano y un bien público gratuito, y que lo que nos permite es aunar estos esfuerzos, llegar a las metas más rápido y en respuesta a esta enorme emergencia. 2 años de no tener mantenimiento en infraestructura educativa en algunos casos, y seguramente muchos de quienes nos están escuchando han podido ver, ha implicado un deterioro muy importante en infraestructuras. En algunos casos no habían recibido incluso mantenimiento por más tiempo. Es algo excepcional, no sucede que nos encontremos con un sistema educativo tan afectado en la infraestructura normalmente. Es algo que ha sucedido por efectos de la crisis económica, por efectos de la pandemia y del recorte que se hizo en el presupuesto previamente, y que afectó principalmente de manera más contundente a la parte del mantenimiento y la infraestructura. Pero la infraestructura y el mantenimiento termina siendo un rol del Estado a través del Ministerio de Educación, ministra. Y sigue siendo, definitivamente. Eso no se va a perder, no se va a perder eso. No. Para nada. Y en la proforma que ha sido presentada a la Asamblea Nacional hay un incremento de presupuesto importante sobre este rubro. Ustedes han podido escuchar al mismo presidente de la República hablando de la importancia de que vayamos movilizando recursos fiscales adicionales, tanto de inversión como de gasto corriente, para incrementar ese presupuesto y llegar a esos 650 millones. No tenemos una meta cuantificable del aporte de Apadrina una Escuela, Fabricio, precisamente porque tenemos claridad de que esta es una meta del gobierno, esta es una meta del Estado que debe ser garantizada por el Estado, y que realmente ahí la responsabilidad recae sobre nosotros, y ese presupuesto tiene que estar disponible y estas intervenciones Correcto. tienen que seguir con recursos fiscales. Ministra, tengo 3 preguntitas, le pido respuestas cortas que me envían incluso los oyentes. Acá un oyente me pide que le preguntemos si está contemplada la vacunación para niños menores de 12 años, o sea, para estudiantes de las escuelas menores de 12 años, o eso no está contemplado. Todavía no está contemplado que se inicie la vacunación en menores de 12 años. El Ministerio de Salud Pública está haciendo el seguimiento de las investigaciones que se están haciendo en el mundo, tanto en China como en Estados Unidos y otros lugares, en vacunaciones de niños menores de 12, y conforme tengamos mayor evidencia científica de cuál es el esquema de vacunación que funciona mejor, se agregará luego de cubrir con esta población que iniciaremos este 13 de septiembre y esperamos aproximadamente en 1 mes y medio ya alcanzar el 100% de esa población también, ojalá el 100% de esa población, y ahí podemos revisar cómo ha ido avanzando este proceso que siempre está en constante cambio. También me piden que le pregunte si es que existe alguna disposición de continuar con teletrabajo para las madres, que dice la oyente que tenemos a niñas menores de 6 años porque necesitan el apoyo para los estudiantes y no están vacunados y no pueden ir a la presencialidad, me dicen. No sé si tiene usted una respuesta a esta inquietud. Bueno, ya desde el Ministerio de Educación hemos empezado ya las aprobaciones de los usos
de instalaciones. En el caso de estudiantes a partir de los 3 años que son parte del Ministerio de Educación, es cierto que todavía no se han abierto los centros de cuidado infantil a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La ministra Mae Montaño ha anunciado que progresivamente también en las próximas semanas va a iniciar también su reapertura, precisamente para atender esta necesidad que esta madre de familia comenta. En el caso de las docentes que trabajan para el Ministerio de Educación, estamos próximos en esta semana a sacar los lineamientos del retorno a la presencialidad, en donde se contemplan las excepcionalidades de la presencialidad y cuándo pueden solicitar que mantenerse en teletrabajo. Estos pueden tener que ver con situaciones de vulnerabilidad de sus hijos. Estos lineamientos son extensos, ustedes los van a poder ver en detalle. Correcto. Y lo último, ministra, me escribe un oyente y me habla, por ejemplo, que hay falta de docentes en instituciones fiscales. Por ejemplo, me menciona un caso, la Unidad Educativa Técnica Mitad del Mundo, Distrito 3, La Delicia. Nos hacen falta 13 docentes, me dice, y me pide que le pregunte cuándo se va a solucionar el tema de la ausencia de docentes en las instituciones públicas educativas, ministra Brown. Estamos trabajando, Fabricio, en ello desde que entramos al Ministerio de Educación. En estos primeros 100 días se sustanció todavía no se ha terminado la entrega de los nombramientos, pero ya los procesos de concursos de méritos y oposición de más de 8,000 partidas. En concursos de méritos y oposición para docentes, en el concurso Quiero Ser Maestro 7 y el Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe, estamos en este momento entregando nombramientos en algunos casos, en otros casos terminando los procesos de impugnación. Una vez estamos también revisando los procesos y los protocolos, por así decirlo, las pruebas de acceso al magisterio. Se ha simplificado durante estos primeros 100 días el trámite de ingreso al magisterio, pasando de 13 meses a 6 meses del concurso de méritos y oposición, y pronto estaremos ya presentando un nuevo proceso de selección que, como les digo, terminará más rápido y podrán incorporarse. Estamos haciendo un gran esfuerzo por suplir déficit de docentes que hemos identificado al llegar al Ministerio de Educación, que son aproximadamente 4,000 docentes, que como en el caso de la institución que tú mencionas, falta la contratación. Hemos estado también trabajando para aumentar el número de docentes contratados que puedan suplir estas vacantes mientras se sustancian los concursos de méritos de oposición. Es un esfuerzo muy grande y estamos trabajando en ello. Ministra, solamente un añadido, lo último, porque me dicen acá, me dice un oyente, me dice, es una locura el hacer teletrabajo y a la vez tener hijos pequeños en clases. Ya en algunas instituciones públicas no permiten hacer teletrabajo, así se tengan niños pequeños en estudio virtual. No hay coordinación. ¿Falta coordinación en esto, ministra? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Educación lo que hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo es que sí se promueva en los espacios laborales la flexibilidad para padres de familias de niños pequeños. Es conversaciones que hemos tenido específicamente en el COE Nacional para precisamente tener claridad sobre cómo estas excepcionalidades y que exista también esta sensibilidad por parte de los empleadores de que tenemos que ir avanzando hacia ese retorno a la presencialidad de manera progresiva y que hay padres de familia que tienen que estar al cuidado de sus hijos todavía. En eso siempre un llamado a la sensibilidad de los empleadores, entender el contexto, saber qué estamos haciendo desde el sistema educativo, nuestro mayor esfuerzo para incrementar la presencialidad de forma más rápida cada vez, conforme también hemos avanzado en esta vacunación. Ya son más de 600,000 estudiantes de 16 años en adelante, un seguimiento con los mismos padres de familia, Fabricio, porque muchos padres de familia han estado temerosos y no han querido aprobar este retorno. Hemos estado haciendo estos puntos de reencuentro para que puedan ver cómo es y que se vayan sensibilizando y acoplando, y también rectores, directivos, docentes que han estado reticentes. Poco a poco estamos rompiendo estos miedos, rompiendo estas barreras, y esperamos, como les decía, llegar a un mayor número de instituciones con presencialidad, pero siempre también este llamado a la sensibilidad de los empleadores para que nos apoyen a sus empleados que tienen hijos pequeños y saben que están en casa y que muchas veces no tienen a quién dejarles a cuidado de ellos y que están todavía estudiando a distancia. Correcto, ministra Brown, le agradezco por estos minutos para conocer obviamente algunos detalles de lo que significa el retorno a clases, la presencialidad, el tema de la vacunación, el proyecto de apadrinar la escuela que usted nos ha explicado. Gracias, ministra, muy gentil por atendernos siempre, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, un buen día a todos. Muy amable. María Brown, ministra de Educación aquí en A Primera Hora, 7:55.